Solo, repito, hasta el 2018, Colombia conoció una reglamentación jurídica normativa para garantizar los derechos de la oposición política. Eso no existía en Colombia. Tener un estatuto de la oposición es reconocer que la oposición tiene derechos y que no se debe pasar por encima de ella como una aplanadora. En el 2016, cuando se firman los acuerdos de paz, ese numeral 2 manifestaba la participación política de las diferentes fuerzas en Colombia. Y de ahí surge la necesidad de darle participación, darle voz, darle voto, darle un espacio, no solamente en los diferentes estamentos, sino también en los medios de comunicación, al que no tiene la misma línea del gobierno en turno. El estatuto de la oposición duró 30 años, ordenado por la Constitución sin poderse implementar. No se le daba garantías a la oposición en la democracia colombiana, solo gracias al acuerdo de paz, en el que acordamos como una de las condiciones y compromisos sacar adelante el estatuto de la oposición. Logramos hacerlo, yo mismo fui el autor y ponente del estatuto, hoy existe, y como consecuencia, por ejemplo, en las elecciones de cargos uninominales, el candidato perdedor tiene derecho a una curul en el cuerpo colegiado respectivo para garantizar ser la voz de la oposición y equilibrar la democracia, entre otros elementos del estatuto de la oposición. En este país, la gente siempre vinculó a la oposición política como la extrema izquierda, como los terroristas, como los bandoleros, etcétera, etcétera. Todos los calificativos que se puedan ocurrir, y el haber avanzado en la implementación del estatuto de la oposición, pues abre unos espacios que posibilitan que todas las fuerzas políticas en oposición, independientemente de la orilla ideológica en donde estén, si es en la izquierda o en la derecha, cuenten con plenas garantías para el ejercicio de la política. Yo creo que el estatuto de oposición, primero, fue un gran avance del acuerdo, porque era una deuda de la Constitución del 91. Imagínense, de 1991 a 2016, que se crea el estatuto de la oposición, eso significó un gran acuerdo. Y yo creo que la dinámica política que tenemos hoy en Colombia corresponde justamente a que por lo menos este estatuto se pudo constituir. Cuando uno habla de cuál es el impacto del estatuto de oposición en cómo se vive la democracia, creo yo que primero es un gran avance que nos permitió desarrollar el acuerdo de paz, ¿sí? Porque nos permitió verdaderamente abrir una conversación de cómo construimos una visión de sociedad y de país a partir de la diferencia, ¿sí? Desafortunadamente, cuando estábamos en pleno conflicto armado, pues esa construcción en el marco de la diferencia establecía que había unos grupos ilegítimos con un interés político que era difícil hacer el reconocimiento entre buenos y malos, por ejemplo, porque era un tema ético muy difícil. Entonces ya el haber reconocido que somos una sociedad que suscribió un acuerdo de paz sí nos permite abrir la discusión de cómo Colombia puede construir una visión de futuro a partir de la diferencia. Entonces esa oportunidad que da el estatuto de oposición de disentir y los derechos políticos que se le dan a aquellos movimientos con personería jurídica, pues lo que buscan es tener una balanza que permita que en lo básico las reglas de juego establezcan la posibilidad de que podamos aprovechar la diversidad como una fuente de crecimiento y de una construcción más pertinente de país.
la curul reservada para el segundo en votos a la presidencia y que también pasa en las asambleas y consejos con los competidores a alcaldía y gobernación, es un gran activo, un gran espacio político para la oposición, para aquel que perdió las elecciones, pero representa tal liderazgo que por algo quedó de segundo, compitiendo con muchos más. Se ha ejercido en 2 ocasiones, el hoy presidente Petro como senador de oposición al presidente Duque, creo que le sacó jugo, creo que tuvo la vocería del espacio político para ejercer su liderazgo, que a la postre lo llevó a la presidencia. Entiendo que en las elecciones locales que acabaron de pasar en el 23, ganaron, por ejemplo, las alcaldías de capitales más de 20 personas que habían sido segundos en la elección del 19. Y muchos de ellos habían ocupado la curul de concejales. Eso refleja que esa curul garantiza un espacio de vocería política, de lugar de interlocución, de representación y de liderazgo. Tan es así que les permitió luego ganar las elecciones, desde Galán en la alcaldía o Jaime en Bucaramanga hasta, por supuesto, el hoy presidente Petro. Creo que fue un gran acierto. Y el contraste, por ejemplo, con el entonces senador Rodolfo Hernández, que ocupó la curul un ligero tiempo y que hoy ya en paz descanse, muestra que al renunciar a ella, pues sí se pierde un espacio de articulación que en cambio la representante Marilyn Castillo en la Cámara, que fue la fórmula vicepresidencial de Rodolfo, se ha ejercido un liderazgo y una articulación con otros sectores de oposición de derecha, pero pues muy afines a lo que ellos representaron en las elecciones. Entonces creo que es un gran acierto el que hoy contemos con ese espacio en nuestro país. En el Estatuto de Oposición tiene como 2 líneas. ¿Y por qué lo voy a dividir en 2 líneas? Porque una es la línea en la cual el que llega a esa curul viene por un partido reconocido y establecido de tradición o de no tradición, pero viene por un partido. Y otra línea es por la que yo llego, que es por un grupo de ciudadanos, porque esta campaña presidencial se escribió por firmas, por un grupo de ciudadanos significativos. O sea que mi curul no va acompañada de una colectividad política establecida. Porque cuando llegamos y tomamos la curul no existía partido. Para llegar o para obtener el aval del candidato presidencial y de su fórmula se hizo a través de ese grupo significativo. Entonces yo creo que ahí hay 2 líneas diferentes. Y ese es un punto que debería revisarse en el Estatuto de Oposición y en la Ley 1909, que los que llegamos por esta figura jurídica que hoy no está definida, podamos gozar de los beneficios del Estatuto de Oposición, porque están definidos esos beneficios para los partidos y movimientos con personería jurídica. Y yo no hago parte ni de un partido ni de un movimiento con personería jurídica. Es supremamente importante fortalecer la pedagogía alrededor del Estatuto de Oposición, ¿sí? Como experiencia personal, como reconocimiento de mi ignorancia en este proceso de participar en política, pues teníamos en la superficie el convencimiento que los derechos políticos a la oposición iban a ser extensivos a movimientos significativos de ciudadanos, ¿sí? Que ese fue como el primer golpe en la puerta, porque el voto ciudadano ya no solo le asigna responsabilidades políticas a quien gana para que gobierne bien, sino también a quien pierde en segundo lugar. Es muy importante tener un estatuto de la oposición. Muy, muy importante. Los partidos que hoy están en la oposición y que tuvieron el gobierno en los últimos años, creo que han entendido la importancia de que el estatuto de la oposición sea respetado.